Aludido en la entrevista, está escuchando la última parte, no sé si alcanzó a oírlo completo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está acá en el estudio de Mesa Central. Subsecretario, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. No alcancé a escuchar toda la entrevista, así que no Pero sé vio qué que habló parte... de usted. No, no alcancé a escuchar. Yo le cuento. La alcaldesa Matei dice, en el gobierno, el único que está en condiciones de seguir haciendo este trabajo correctamente es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, porque dice, la ministra del Interior quedó descalificada por el tema del gatillo fácil, el subsecretario de Prevención del Delito, cito a la alcaldesa, no existe, en fin, y usted lo rescata y dice, tiene que hacer la pega, pero aquí lo que hay que hacer es nombrar un SAR antidelincuencia, una persona con experiencia, ahí habría que ver la lista de subsecretarios del Interior antes que conocen este trabajo. Básicamente es el planteamiento. ¿Cómo lo ve? Bueno, Iván, yo creo que finalmente, para las personas que nos ven, Chile tiene una crisis de seguridad. Uno podría entregar los elementos, los fundamentos que justifican esa afirmación. Pero yo solo recordar lo que hemos reiterado varias veces. Informe de narcotráfico, Observatorio de Narcotráfico del Ministerio Público, del año 2018, del año 2019, del año 2020, del año 2021, advirtiendo al país y a todas las instituciones del país que Chile progresivamente estaba enfrentando un crimen organizado más complejo, más sofisticado, más poderoso, con más armas. Segundo, ¿y esas alarmas no se tomaron en cuenta? Esas alarmas, desde mi perspectiva, no se tomaron en cuenta en la oportunidad que correspondía. Segundo, tendencia persistente al alza de delitos violentos. No de ayer, no de hace un año, de hace 10 años que persistentemente en Chile hay más delitos violentos. Y la gente coincide con el análisis que hace la ministra en sus casas. A propósito, ¿usted coincide con el análisis que hace la ministra en la tercera de hoy día? Donde ella dice, hay menos delitos, lo que pasa es que son más violentos, uno tiene menos posibilidad de que lo asalten en la calle, pero si te asaltan, va a ser con un arma. Hay que coincidir con las cifras. Y las cifras muestran que si uno toma los delitos de mayor connotación social, efectivamente vienen con una tendencia persistente a la baja. Pero los robos con intimidación, los robos con violencia y los homicidios, desde hace 10 años que tienen una tendencia persistente al alza. O sea, cada día que pasa, Chile ha sido un país que tiene más delitos violentos. Tercer dato, esos delitos violentos se cometen cada vez en un mayor porcentaje con armas. En particular, los homicidios, un 58% con la participación de armas de fuego. Cuarto dato que fundamenta que estamos frente a una crisis, los imputados desconocidos en homicidios. Pasamos del 27% el año 2018 al 48% el año 2022. Claro, es probable que no sepamos quién mató a 4 personas en Quilpué ayer, digamos. Está en manos de la Policía de Investigaciones, pero en la mayoría de estos casos, claro. En la mayoría de estos casos, lo que demuestra es una planificación previa al homicidio. No es un homicidio circunstancial. O sea, hay una planificación. Tiene características mafiosas, digamos. Tiene evidentemente se da en el marco de la participación de bandas u organizaciones criminales que tienen armas, que planifican, que actúan en grupo y que determinan el momento en que van a producir esos homicidios. Quinto elemento, estos delitos violentos y particularmente los homicidios se producen en la vía pública. 60% se están produciendo en la vía pública. Estamos en una crisis en materia de seguridad. Uno puede entrar a la reflexión de qué es lo que se hizo antes. Uno podrá preguntarle a la coalición de gobierno qué reflexión hace respecto a su conducta anterior. También uno podría hacerse la reflexión de qué decisión relevante se tomó antes de llegar a este gobierno para fortalecer las policías o para luchar de manera eficaz con el crimen organizado. Pero como aquí se ha dicho, a los gobiernos, respecto a las crisis, les corresponde hacerse cargo y sacar al país de la crisis. Ahora les toca gobernar, como dijo la portavoz. Y por lo tanto nos corresponde gobernar y no eludimos esa tarea y por lo tanto es bien importante, Iván, colocar dos temas. ¿Cómo espera el gobierno del presidente Gabriel Boric en materia de seguridad dejar el país? ¿Cuáles son las cosas relevantes que van a pasar durante el gobierno del presidente Gabriel Boric que le permiten permitir a los chilenos pensar que vamos a salir de esta crisis? Y segundo, ¿cuáles son las medidas de corto plazo, las que estamos tomando de inmediato para enfrentar la crisis? Ya, y ahí hay un mix, ¿no? Las medidas de corto plazo y este anuncio sustantivo, digamos, 1.500 millones de dólares agregados a la seguridad, sacados del presupuesto, sin reasignaciones, digamos, presupuesto nuevo, digamos, es lo que se entiende. Y ahí es donde la alcaldesa Matei, la cito a ella porque acaba de pasar, digamos, pero es probable que haya otras personas en la oposición que piensen parecido, dicen, bueno, aquí lo que hay que hacer es gestionar esos 1.500 millones y ahí, siempre, permítanme la duda, dicen ellos. Sí, la duda siempre es natural en la gestión pública, pero yo hacer una formación y acompañarla de datos. Cuando termine el gobierno del presidente Gabriel Boric, este gobierno va a ser el que más respaldo le va a haber dado a Carabineros en materia objetiva. Vamos a tener policías más fortalecidas,
más preparadas, más profesionalizadas, más equipadas y también más cuidadas. Digo esto a partir de lo que se está diciendo hoy día, pero también respecto a lo que se ha hecho durante el transcurso de estos meses de gobierno, de este año de gobierno. Se tomó la decisión de destinar recursos a la renovación del parque vehicular de Carabineros. Claro. 55% del parque estaba obsoleto, sí. Esa fue la herencia que recibió el gobierno y se hizo cargo de esa herencia, destinó recursos a la reposición vehicular. Decidió destinar... Y los nuevos ya vienen blindados, digamos, decidió, como decía usted bueno, ayer, ¿no? acabamos de adjudicar 1054 que vienen blindados. Decidió apoyar el cambio de uniforme de Carabineros que va acompañado de medidas de seguridad, particularmente por los chalecos antibalas. Y estamos en el piloto. Este año hay cerca de 9.000 millones destinados a iniciar el proceso de recambio del uniforme y los chalecos antibalas de los carabineros que trabajan en la calle. Tercero, en el norte, Carabineros recibía una asignación de riesgo del 10%. Históricamente siempre había, este gobierno decidió cambiarla al 20% porque hay más condiciones de riesgo en el norte. Y acabamos de acordar con Carabineros la reposición completa y completa de su sistema de comunicación. Hoy día Carabineros no tiene posibilidad de comunicarse en toda la cobertura de la Ruta 5, que es donde tienen que hacer patrullaje y vigilancia. Tampoco lo pueden hacer en áreas fronterizas, 400.000 millones de pesos para poder implementar un recambio completo del sistema de comunicaciones de la institución de Carabineros de Chile. Entonces, a esto se suman las decisiones que se están tomando ahora, porque el presidente nos instruyó 3 cosas en materia de las policías. Hacer más seguros los procedimientos policiales. Ya se han entregado a la opinión pública algunas de las medidas que ya se tomaron de manera inmediata, que tiene que ver con cambiar los procedimientos en materia de patrullaje. Las puertas blindadas, el que saca entre 3 y no 2 policías, el que haya un policía certificado para el uso de UCI, el que haya una UCI en cada una de las patrullas. ¿Es verdad que ayer en San Antonio se usó una subametralladora UCI para abatir a la persona que atropelló a un carabinero? Efectivamente, ayer se hizo uso de una UCI y yo creo que las UCI son el emblema de, cuando yo digo que este gobierno va a fortalecer con hechos Carabineros, el emblema de eso, porque junto con los vehículos, 55% que estaban con su vida vencida, ¿de qué año son las UCI que tiene Carabineros? Son muy antiguas, ¿no? Son muy antiguas, son de la década del 80. O sea, este gobierno hereda, cuando se habla de entregarle a las policías armas modernas para poder cumplir eventualmente procedimientos policiales donde se encuentran con un poder de fuego de una organización criminal que tienen que responder, lo que dispone hoy día Carabineros son subametralladora UCI de la década del 80. Le hemos pedido a Carabineros justamente proponer un recambio de la segunda arma que usan, porque la primera arma que usa Carabineros es una pistola que permite disparar 16 tiros, pero hemos acordado usar la UCI, pero también hemos acordado renovar ese armamento para darle herramientas de trabajo modernas a Carabineros. Cambió la temperatura y hay 2 cosas. Uno, un mayor respaldo a Carabineros. Lo de San Antonio hace 3 años hubiera sido un escándalo. Pero al mismo tiempo también aumentó la temperatura en términos de la indignación ciudadana. O sea, ¿usted siente que la gente en la calle está enardecida por el tema de la delincuencia? ¿Está molesta por el tema de la delincuencia? Creo, Iván, que a ti, a mí, a cualquier persona que nos vea a través de las pantallas de la televisión, aspira a vivir en un país seguro. O sea, aspira a no solo tener trabajo, tener un nivel de ingreso decente, no solo tener una pensión que le permita vivir, no solo tener acceso al techo y a la vivienda. Todo eso, sin duda, es esencial en una sociedad. Pero si a esa persona el Estado no le garantiza seguridad, o sea, no le puede garantizar que no está en riesgo su vida cuando sale al espacio público, entonces la democracia se derrumba. Por eso es que creo tan importante reiterar, primero, que la seguridad es un derecho, que el Estado tiene la obligación de garantizar a las personas. Segundo, que tiene que ser una política de Estado, porque hoy día gobierna un gobierno centroizquierda, mañana a lo mejor va a gobernar un gobierno de derecha, y la seguridad va a seguir siendo un derecho indispensable de garantizar por las instituciones del Estado. Entonces, junto con las policías, lo segundo que va a heredar este gobierno son instituciones más preparadas y con más capacidades para luchar contra el crimen organizado. Y me refiero a lo siguiente, al Ministerio de Seguridad Pública. Me refiero, por ejemplo, al proyecto de ley que se va a ingresar para el fortalecimiento del Ministerio Público, indispensable para la persecución penal y para que no haya impunidad en Chile. La
ley de ciberseguridad que va a ser despachada durante el primer semestre de este año. El Sistema Nacional de Inteligencia moderno, actualizado, la creación de fiscalías supraterritoriales, el fortalecimiento de la unidad de análisis financiero para la persecución de lavado de activos. Estas instituciones tienen que colocarse a la altura y para eso el gobierno tiene proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso el día de hoy. Entonces, la segunda herencia, además de las policías, es que este gobierno va a llevar a las instituciones del Estado a un mejor nivel para garantizar ese derecho a la seguridad y a un mejor nivel para dotarlas de capacidades que le permitan efectivamente enfrentar el tipo de crimen que están viviendo las sociedades el día de hoy. Lo que pasa es que, como dice usted, las cosas ocurren ahora, y ahora es donde hay que encontrar soluciones, y en ese sentido hay una especie de clima. Hay un escáner que se lo llevaron del Biobío a San Antonio, porque en San Antonio la cosa era más o menos grave, pero la directora de aduanas dice que no es tan grave. Hay un problema con las migraciones y el director de migraciones dice, no, es que lo que pasa es que la inmigración irregular, ser inmigrante irregular no amenaza el Estado de Derecho o el interés público o el orden público, necesariamente. Como que hay una mirada de complicación. La Policía Marítima tiene apenas 100 efectivos. O sea, parece haber un estado de cosas donde se le tiende a bajar el tono, se le tiende a bajar el perfil y tal vez eso también contribuye a la indignación, digamos. Me parece muy bien lo que tú planteas, porque lo que la gente necesita saber es que se están tomando decisiones ahora. Es necesario que los gobiernos piensen en el tipo de instituciones que van a dejar, pero también es necesario que resuelvan los problemas hoy día. Política Nacional contra el Crimen Organizado entregado al presidente de la República en diciembre. Primera política nacional contra el crimen organizado en la historia del país. Puerto de San Antonio. Vamos específicamente al puerto de San Antonio. ¿Qué consideró la Política Nacional contra el Crimen Organizado en el caso del puerto de San Antonio? Primero, incorporarlo al Plan Global de Contenedores. Naciones Unidas vino a Chile, está desde marzo capacitando al personal del puerto de San Antonio para incorporar al puerto de San Antonio al programa global de contenedores. Eso se está haciendo ahora, no se está esperando crear una nueva institución, se está haciendo hoy día en el marco de la Política Nacional contra el Crimen y en el marco organizado. De la detección de Naciones Unidas de que es un punto de que es neurálgico, un punto estratégico, igual exacto, como lo es el puerto de Iquique. Ahora, ¿qué implica este programa global de contenedores? Es que vamos a contar con la inteligencia de todo el mundo para decidir cuál del 1.800.000 contenedores que pasan por ese puerto tienen que ser fiscalizados y escaneados. Y para escanearlos, la Política Nacional contra el Crimen Organizado y los 69.000 millones de pesos que aprobó el Congreso en el marco de esa política permiten que hayamos destinado recursos para la adquisición de un portal escáner en el puerto de San Antonio, como también se hizo en el caso de Colchane, como también se hizo en el caso de Chacayuta y como también se hizo en el LOA. Ya, ese va a llegar y lo van a devolver a Talcahuano, entonces. Nosotros vamos a dotar al puerto de San Antonio de equipamiento moderno, igual como a Colchane, como a Chacayuta y como al LOA, porque las organizaciones transnacionales ocupan al país como un país de destino, porque no nos olvidemos, finalmente el crimen organizado es un negocio. Y el negocio se da en torno a distintos delitos, uno de ellos el narcotráfico. Y pasan por los puertos chilenos, pasan drogas y pasan armas. Y por lo tanto es un país de paso. Vigilar bien los puertos, tener tecnología que permita fiscalizar bien y tener inteligencia para fiscalizar bien es una tarea esencial que se está llevando a cabo ahora. No se está esperando, es parte de lo que el gobierno le propuso al país en la Política Nacional contra el Crimen Organizado y que además puso recursos para llevarlo a cabo. Ya, es un país de paso, pero también parece que es un país de llegada de nuevas bandas, porque lo que estamos viendo en las calles, yo diría que se lo vemos a diario, y usted lo sabe mejor que yo, porque usted está mejor informado, es que hay crímenes de tipo mafioso prácticamente todos los días, que lo que indican, el indicio es que hay una especie de guerra de bandas en distintas ciudades del país, en lugares que antes no pasaba nada, como en Quilpué, subsecretario. Bueno, pero es lo que viene advirtiendo, Iván, el Ministerio Público a través del Observatorio de Narcotráfico del año 2018. ¿Por qué? Porque Chile es un país de paso, también se ha transformado en un país de destino, porque aquí se consume droga en Chile, y también se ha transformado en un país productor, con un cambio sustancial en el tipo de droga que está presente en Chile. Hoy día el 70% de la droga que se incauta es marihuana elaborada. Eso no ocurría hace 5 años ¿Qué se hace en Chile? En Chile. El 70% de la droga que se incauta hoy día es marihuana elaborada que se produce en Chile. Una parte de esa marihuana. Por eso lo que tú planteas es extraordinariamente relevante. Cómo se combate este tipo de crimen que estaba vinculado a la droga, pero que hoy día también está vinculado al tráfico ilícito de inmigrantes,
a la trata de personas y al contrabando, y por tanto hay organizaciones que estaban en otros países que vienen a Chile a ser parte de este negocio. ¿Y cómo se combate? Bueno, yo quiero volver a insistir en lo que queda por hacer, pero también en lo que se ha hecho. Fue despachado el Congreso, escuchaba una entrevista poco antes de llegar aquí, fue despachado el Congreso el proyecto de narcotráfico para golpear el patrimonio de las organizaciones criminales y para sancionar con severidad a quienes usan niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos proveyéndolos de armas. Y se sacó del Congreso la ley de crimen organizado que le permite a carabineros y a la Policía de Investigaciones usar técnicas especiales de investigación hoy día en todo tipo de delitos. Claro, que son herramientas que antes no tenían, digamos. Son herramientas que no tenía y que son herramientas indispensables para que el Estado chileno pueda identificar, desbaratar y sancionar a las organizaciones criminales. En crisis como esta surgen de inmediato los fantasmas y la gente tiende a darse explicaciones, y una de ellas, plausible por cierto, es que hay migrantes que entraron de manera irregular y que vienen a delinquir, y que esas personas habría que deportarlas de inmediato, y ahí hay un debate, porque según el gobierno no se puede, por el contexto legislativo que tenemos, no se puede deportar de inmediato, y hay otras personas, autoridades anteriores, que dicen sí se puede deportar, y el problema es un problema de gestión. Lo primero, Iván, decirle a los chilenos que nuestra primera tarea es que no ingresen de manera irregular a Chile, migrantes, y que en esa tarea estamos teniendo resultados. Durante el primer trimestre de este año, el ingreso promedio irregular detectado en la frontera es de 440 por semana. El año pasado era de 967. O sea, las medidas que el gobierno ha tomado, entre otras, la implementación de la ley de infraestructura crítica en el norte, tiene resultados y estamos controlando de mejor manera la frontera. Ahora, o sea, con las Fuerzas Armadas resultó. ¿Bajó el...? Ha bajado 55%. 967 promedio por semana durante el primer trimestre del 2022, 440 promedio por semana, primer trimestre del año 2023, 55% de disminución de detecciones de ingreso irregular. Segundo, ha habido un cambio sustancial en la composición de ese ingreso irregular. El año pasado, el 80% de quienes ingresaban irregularmente eran ciudadanos de nacionalidad venezolana. Hoy día son el 36%. O sea, también se ha producido un cambio producto de las medidas que se han tomado en la composición de la nacionalidad de quienes están ingresando. Y ahora principalmente son bolivianos, ¿no? Hoy día 59% son bolivianos. Que vienen como trabajadores temporales. La mayoría de ellos tienen un objetivo migratorio que tiene que ver con el trabajo temporal. Pero quiero ir al punto que tú mencionas, que lo que sí es una amenaza para la seguridad interior del Estado es tener 150.000 personas que ingresaron a Chile de manera irregular cuya identidad no conocemos. Y por tanto no conocemos sus antecedentes. Y ahí viene un debate legítimo que tiene dos vías. Hay que identificarlos, sí. En eso está trabajando el director del Servicio Nacional de Migraciones para poder implementar entre mayo y junio un proceso de empadronamiento biométrico. Y en segundo lugar está la propuesta que hizo el fiscal nacional, que tiene que ver con cuando alguien es imputado, o sea, una persona es parte de una investigación y ese es un ciudadano que no tiene identidad, quede detenido hasta que no se pueda tener la identidad de ese ciudadano, y me parece que eso va en la vía correcta. Ahí tienen que colaborar los tribunales de garantía. Finalmente la decisión la toma un juez de garantía. Claro. Pero a mí me parece que va en la dirección correcta que el fiscal, o sea, que persigue el delito. Cuando hay una persona que está imputada, o sea, eventualmente pudiera tener responsabilidad en la comisión de un delito, mientras no se conozca su identidad, esté detenido. Y en tercer lugar está el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, enviado por el gobierno, que tiene que ver con simplificar la notificación para las expulsiones de los ciudadanos que están de manera irregular en Chile. Hay una sensación ambiente y de hecho está planteado cuando no sé si fue usted o la ministra, uno de los dos, que cuando habló del plan Calle Sin Violencia, dijo, creo que fue la ministra ese día en la mañana, a las 7:30 de la mañana, el jueves, dijo, en el plan Calle Sin Violencia hay que atacar también los lugares de comercio irregular, de cocinerías y todo, que normalmente pueden estar asociados a crimen organizado, algún tipo de crimen organizado. Y en esa línea hubo una controversia esta semana entre la presidenta del Partido Socialista, que es su partido, Paulina Bodanovich, y la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, por el estado de las cosas en el centro de Santiago. Cocinería, fritanga, grupos tocando música en el Paseo Ahumado, en fin, usted sabe cómo está el Paseo Ahumado ahora, entre otras calles de Santiago, sin contar el barrio Yungay. Y desde el Partido Comunista, defendiendo a la alcaldesa de Santiago, alguien recordó que
las autoridades encargadas de la seguridad son una ministra del PPD y un subsecretario del Partido Socialista. O sea, son de socialismo democrático. No quiero hablar de fractura entre dos coaliciones del gobierno, porque no tiene sentido, pero da la impresión de que hay miradas distintas en torno al tema de la seguridad y al tema de cómo tienen que ser nuestras calles y nuestro espacio público, porque si no, no habría esta discrepancia, ¿no? Yo creo que estas discusiones, Iván, con mucha franqueza, no le interesan a las personas que viven la inseguridad en su barrio, en su población, en las calles. No, probablemente les interesa más que saquen al comercio ambulante. Y por lo tanto lo que importa aquí es que los partidos de la coalición puedan concordar una doctrina común en materia de seguridad. Creo que esa es la tarea principal de los presidentes y de las presidentas de los partidos. Pero quiero ir al plan de las 30 comunas Espérese, ya, vamos al tiro a eso. Pero sobre eso mismo, la misma Paulina Bodanovich hoy día, en una entrevista de Sofía del Río en el Mercurio, dice: me parece inaceptable que los partidos oficialistas no apoyen una estrategia del Ejecutivo, que es parte de lo que pasó esta semana. Pero ese es algo que siempre es una tarea permanente de los gobiernos. Te quiero decir que en los gobiernos de la presidenta Bachelet, en los gobiernos del presidente Sebastián Piñera, ¿en qué momento tuvieron total y absoluta disciplina de sus bancadas parlamentarias? No, también tuvieron lo suyo. También tuvieron divisiones, fracturas. Siempre los gobiernos enfrentan una tarea cotidiana, compleja, difícil, que es lograr el respaldo ordenado de todas sus bancadas parlamentarias. Y eso va a seguir siendo una tarea prioritaria del gobierno. A mí me gustaría, porque creo que finalmente si uno va a los partidos y les pregunta el elemento esencial, ¿la seguridad es un derecho que tenemos que garantizar como Estado? Te aseguro que va a haber acuerdo en eso. ¿La seguridad tiene que ser una política de Estado? Yo creo que va a haber acuerdo en eso. Tenemos que tener políticas públicas que tengan evidencia para resolver los problemas de seguridad que tiene el país. Yo creo que va a haber también acuerdo en eso. Entonces, claro, respecto a principios, nos podemos colocar de acuerdo, porque lo que la gente requiere hoy día en Chile en materia de seguridad es que las instituciones y los actores públicos trabajen en acuerdo y en colaboración. Eso es lo que requiere el país. Quiero preguntarle por el plan Calle Sin Violencia, pero cuando pasa eso y el gobierno dice, por ejemplo, que apoya a la Fiscalía, que dice quiero en prisión preventiva a cualquier persona imputada que no tenga papeles, que esté en situación de ingreso irregular, eso choca con una postura que a lo mejor es impopular, pero es totalmente legítima en partidos que apoyan al gobierno, de la coalición de gobierno, que antes sostenían que la inmigración es un derecho y que por lo tanto cualquier persona, incluso en estado de ingreso irregular, tiene derecho a estar en el país. La migración, Iván, es sin duda un derecho, pero la migración regular. O sea, las personas que ingresan, el migrante que ingresa regularmente a Chile está ejerciendo sin duda un derecho. Y para eso, efectivamente, hay canales de migración regular y por eso es que el compromiso del gobierno del presidente Boric es tener una migración regular, ordenada y segura. Ya, pero eso, ahora, el ingreso irregular, hace que no sea un derecho emigrar, el ingreso irregular a un país no es un derecho. No puede ser un derecho. No es un derecho. Ya, pero hay una parte de la coalición que piensa eso. Usted sabe eso. Por lo tanto, debe ser irritante para ellos que el gobierno opte por otra vía, por esta definición que usted acaba de hacer. Pero quiero volver a insistir en este punto. El compromiso del gobierno es claro y del presidente es claro. Proceso migratorio regular, proceso migratorio ordenado, proceso migratorio seguro. Y esos son los principios que el presidente comprometió con el país. Se adelanta el plan Calle Sin Violencia, que iba a tener un programa piloto en la comuna de Santiago y después se iba a seguir en otras comunas en mayo. Entiendo que hay varios alcaldes que están pidiendo que en sus comunas lo apliquen. Pero ¿qué exactamente es el plan Calle Sin Violencia? Mira, a propósito de los delitos violentos, estamos hablando de partir con territorios que concentran el 50% de los homicidios en Chile. Cuando se habla de 30 comunas, estamos hablando de territorios donde se concentra a lo menos el 50% de los homicidios que ocurren en nuestro país. ¿Qué estamos proponiendo para intervenir en esos territorios? En primer lugar, persecución penal efectiva, o sea, que no haya impunidad en esos territorios respecto a los delitos violentos. O sea, si hay un homicidio, que se sepa quién lo cometió. Eso implica aclarar el homicidio, como lo hicimos en Alto Hospicio, con un fiscal preferente y con un equipo de la Policía de Investigaciones preferentes, con una eficacia de más del 80% en materia de persecución penal de homicidio. Por lo tanto, que no haya impunidad. Y eso implica... el ejemplo de Alto Hospicio porque se reforzó la Fiscalía. En el caso de Alto Hospicio se nombró un fiscal preferente, el Ministerio del Interior colocó recursos para que esa Fiscalía tuviera más personal y la Policía de Investigaciones destinó un equipo especializado que fue a aclarar esos homicidios. ¿Cuál es la enseñanza de Alto Hospicio? Los homicidios se pueden aclarar.
No hay crimen perfecto. Independiente de que el imputado sea desconocido en un inicio, los homicidios se pueden aclarar. Por lo tanto, persecución penal eficaz, que no haya impunidad. Eso implica fiscales de dedicación exclusiva, pero también implica equipos investigativos de dedicación exclusiva, y eso es lo que hemos acordado con la Policía de Investigaciones. Destinar equipos especializados a la investigación de los homicidios en esos territorios. Persecución penal. Segundo, vigilancia o patrullaje policial efectivo. O sea, que en esos territorios haya patrullaje policial bajo un modelo que garantice cierta eficacia y efectividad. Y en este caso hay un modelo de patrullaje acordado con Carabineros de Chile para esos territorios. ¿Ah? En tercer lugar, control y fiscalización efectiva en materia de armas. La presencia de armas en Chile, las armas que están inscritas legalmente, están georreferenciadas. Sabemos dónde están inscritas esas armas. Hay que fiscalizarlas y también hay que fiscalizar y tener puntos de control para también evitar la circulación de armas ilegales en esos territorios. Tercera línea. Cuarta línea, ir a buscar a quienes tienen orden de detención vigente y tienen perfiles de alto riesgo. Quinto, una intervención preventiva en la estructura social de ese barrio. En eso consiste la intervención, y este es algo que veníamos trabajando, así como lo hicimos el año 2022 para construir una política nacional contra el crimen organizado. Nuestra tarea ahora era construir un plan contra delitos violentos, que es lo que estamos iniciando en estas 30 comunas, y ¿qué es lo que buscamos? Disminuir el temor y evidentemente disminuir la cantidad de delitos violentos. Subsecretario, nos tenemos que ir al corte, pero le quiero preguntar una cosa que no tiene que ver con la decisión de un canal de televisión de despedir a una periodista. Tiene que ver con otra cosa. Hay una periodista que tuvo un incidente que molestó a los carabineros, y un general de carabineros dijo: yo no voy a salir a hablar, no voy a hacer entregar la información hasta que esta periodista salga de este lugar, hasta que se vaya esta periodista. Hay muchos que piensan que ahí se está dañando el derecho a la información y que no corresponde que ninguna autoridad de ningún tipo pueda poner cortapisas a la entrega de información que está obligada a entregar porque le molesta la presencia de alguna determinada persona, por la razón que sea. ¿Qué piensa el gobierno respecto de la actitud de ese general, que, por cierto, se dio en un contexto muy particular? Había sido asesinado un carabinero muy pocas horas antes. O sea, tenemos claro cuál es el contexto de esa decisión. Pero en términos de principio, ¿el gobierno respalda que una autoridad, cualquiera sea esta, le ponga cortapisas a la prensa? Bueno, yo creo que un principio básico de la democracia, Iván, es la libertad de prensa. Y la autoridad no puede condicionar esa libertad de prensa. Y por lo tanto considero que son hechos que no podemos normalizar. Es cierto que se dio en un contexto particular, y en ese contexto, además de, creo que defender la libertad de prensa es una tarea básica de las instituciones democráticas, y que uno puede comprender el contexto, pero también tiene que mirarlo en los principios que deben guiar la conducta de un país. Y a mí me parece que no son ese tipo de hechos lo que deben conducir al país. Primero, creo que es muy importante la buena fe con la que actúan las personas. Y en este caso entiendo que la periodista actuó de buena fe. Cometió un error, pero de inmediato, porque fue en el acto, pidió disculpas y cambió, ¿cierto? Y por tanto, cambió su expresión, y yo, por lo tanto, asumo que la periodista actuó de buena fe. No, como ella muy bien lo dice, no era su intención causar ningún daño. En segundo lugar, también uno puede comprender las condiciones de conmoción que vive el país y por tanto la forma que se reacciona en el momento, pero vuelvo a insistir, cuidar la libertad de prensa y por lo tanto la libertad de opinión es una tarea esencial de las instituciones democráticas. Subsecretario, muchísimas gracias por la gentileza de venir esta mañana. Muchas gracias a ustedes.